Shalom, Levavot Mekayevim. Continuamos con el sentido Pshat de la Megilá de Esther. Vamos con el capítulo 3. Dice: Ahar hadevarim haele gidal hamelech hachashverosh et Hamán. Después de estos sucesos, enalteció el rey Ahashverosh a Hamán. Y acá comienza una descripción de la historia de Hamán. Es cierto que el rey Ahashverosh estaba triste, desanimado y probablemente algo arrepentido de haber tomado semejante decisión de terminar con la vida de Vashti. Y es evidente que culpaba a Hamán de todo esto, pues fue él el que lo convenció de actuar de ese modo. Ahora, después de una larga espera, contrajo matrimonio con Esther, una mujer bella que lo respetaba y defendía, salvando su vida. Fue entonces que el rey Ahashverosh llegó a la conclusión que, después de todo, le convino haber terminado con Vashti al haber conseguido una esposa como Esther. De modo que ahora el rey estaba en deuda con Hamán, y es por eso que después de estos sucesos, como dice, después de estos sucesos, enalteció el rey Ahashverosh a Hamán. Después de estos sucesos se refiere a haber contraído matrimonio con Esther y descubrir la belleza, las cualidades, la fidelidad que ella tenía. Y en agradecimiento a Hamán, quien fuera el promotor de tan buena suerte, enalteció el rey Ahashverosh a Hamán. Luego tenemos otra expresión que dice: Vayasem et kiso me'al kol hasarim asher ito behol sare hamelech korim umishtahavim le Hamán. Y ubicó su silla por encima de todos los ministros que estaban con él, y todos los ministros del rey se inclinaban y postraban ante Hamán. El rey Ahashverosh nombró como primer ministro a Hamán, y la primera orden que impuso al pueblo fue arrodillarse ante su presencia. Además, Hamán portaba el ídolo que representaba el poder absoluto del imperio de Ahashverosh, y la idea era no solo reverenciar a Hamán como primer ministro, sino también adorar al ídolo que personificaba el dominio de Ahashverosh. Encontramos otra expresión que dice: Mordejai lo ijra velo ishtahabe. Y Mordejai no se inclinaba ni se postraba. Y luego leemos que dice: Vaihi que omram le elav yom bayom, vaimale Hamán gema. Y fue que le dijeron a él día a día, y se llenó Hamán de furia. Cuando Hamán se enteró que Mordejai no lo reverenciaba, aún desobediendo la orden real, se enfureció sobremanera. Y acá tenemos que ahondar un poquito de por qué este odio. ¿Por qué se enfurecía tanto? En el caso del rey Ahashverosh, teníamos una razón para que él estuviera en contra de los Yehudim, ya que le habían anticipado que el próximo rey sería un Yehudí, y él temía que le quitaran su poder. Entonces tenía una razón de ser. Y si bien se sabe que Hamán era descendiente de Amalek, a pesar de eso había más razones para que Hamán tuviera este odio y esta furia y no pudiera expresarla, porque durante todo el relato vemos que él, si bien ve que no se postraba frente a él, se llenaba de furia, pero no podía expresar sus sentimientos. Cuando se tiene la alternativa de mostrar los sentimientos y se opta por ocultarlos, es grave, como le sucedió al rey Ahashverosh.
en el momento en que se llenó de odio con la frase que Vashti le susurró al oído, denigrándolo como cuidador de caballos, antes del desenlace fatal que fuera terminar con la vida de Vashti por orden del rey Ahasverosh. Sin embargo, cuando la única alternativa es enterrar dichos sentimientos y soportarlos sin remedio, esto es peor aún. Y bueno, tal era el caso de Amán. El Midrash comenta que Mordejai y Amán se conocían de antemano. En el pasado habían sido encomendados por el rey para llevar a cabo una misión. Durante el trayecto, Amán consumió todas sus provisiones, así que rogó a Mordejai por un poco de alimento para no morir de hambre. Mordejai aceptó a cambio de que Amán se convirtiera en su esclavo. Amán aceptó y firmó el contrato de esclavitud sobre la suela del calzado de Mordejai. Cada vez que Amán pasaba, Mordejai rehusaba arrodillarse, mostrándole, en cambio, la suela, como diciendo: recuerda que soy tu dueño, tú me perteneces. La ley ordena: todo lo que posee el esclavo le pertenece a su dueño, de modo que Amán, sus bienes y todo el poder que había conseguido le pertenecían a Mordejai. Para incrementar el pesar de Amán, los súbditos del rey Ahasverosh le preguntaban cómo era posible que Mordejai no lo reverenciara como lo indicaba la ley real. Indudablemente, debía tener un as bajo la manga para comportarse de ese modo sin temor alguno. Cuando le preguntaban al respecto, Mordejai jamás respondía, solo decía: soy Yehudí, con una mirada y una sonrisa que mostraban seguridad. Era como si dijera: pregunten a Amán, él sabe bien por qué. Y la gente, llena de curiosidad, preguntaba a Amán para obtener una respuesta convincente, pues no comprendían qué sucedía. Amán jamás pensó en revelar la verdad y solo evadía a la gente de un modo u otro, teniendo que tolerar lo que sucedía sin poder defenderse. Amán vivió la misma escena que el rey Ahasverosh frente a Vashti durante el banquete real, y como era de esperarse, ambos tomaron la misma decisión: quitarle la vida a la persona que los humillaba. Es por eso que la Megilá emplea el mismo término en ambos episodios, pues cuando el rey Ahasverosh estalló en furia ante el comportamiento arrogante y despectivo de Vashti, el pasuk dice: y su furia se encendió en su interior. En la misma forma que le sucedió a Amán, como dice el pasuk: y se llenó Amán de furia, indicando en ambos sucesos que la furia era inmensa y anidaba en su interior sin poder hacer nada al respecto para apaciguarla, ni siquiera desahogar sus sentimientos con alguien. Y se llenó Amán. Durante la lectura de la Megilat Esther, cuando se menciona el nombre de Amán, es habitual ver en los diferentes sitios de congregación, sinagogas o algún cajal, ver a las personas golpear el piso con los pies, hacer ruido. La explicación común es que se hace con el propósito de borrar su nombre, como indica la Torá, que ordena exterminar el recuerdo de Amalek sobre la faz de la tierra. Y Amán desciende de Amalek. Sin embargo, existen otras explicaciones a dicha costumbre. Una de ellas es para recordar el ingenio de Mordejai al mostrar la suela de su calzado a Amán en cada ocasión que lo veía pasar y no lo reverenciaba. Otra expresión que leemos dice: Vaibakesh Haman lehashmid et kol hayehudim am Mordejai. Y deseó Amán exterminar a todos los judíos, el pueblo de Mordejai. De una cosa sí estaba al tanto Amán, y era que Mordejai era Yehudí.
De hecho, esa era la única respuesta que daba Mordejai a todo el que le preguntaba por qué no se reverenciaba a Amán. Por eso resolvió terminar con todos los Yehudim, el pueblo del cual provenía Mordejai. Sin embargo, había una intención más inteligente y oscura en la ambición de Amán, que su propio pueblo acabara con él. Amán tenía claro que si conseguía el consentimiento del rey para terminar con el pueblo judío a causa de Mordejai, independientemente si lo lograba o no, algo era seguro. Su propia gente, los Yehudim, se ocuparían de terminar con la vida de Mordejai. Bajodesh Harishon hu Chodesh Nisan, Bishnat Shetem Ezre Lamelech Ahashverosh. En el primer mes, que es el mes de Nisan, en el 12º año del reinado de Ahashverosh. Resumamos los acontecimientos hasta ahora. Como mencionamos al comienzo de Megilat Esther, una vez concurridos 3 años del imperio del rey Ahashverosh, se ofreció una fiesta de toma de posesión. Al final de esa prolongada fiesta, termina él con la vida de su esposa Vashti. 4 años más tarde, contrae matrimonio con Esther y 5 años después, Amán elabora el sorteo, el Pur, para establecer el día en que terminará con todos los Yehudim, con el pueblo de Mordejai. Leemos. Vayomer Haman lamelech Ahashverosh yeshno am ehad beet date hamelech enam osim be lamelech en shobe lehaniham yikatev leabedam ba aseret alafim kikar kesef eshkol lehavi el Ginze Hamelech. Y dijo Amán al rey Ahashverosh: hay un pueblo, y las leyes del rey no cumplen, y al rey no conviene dejarlos. Que se escriba exterminarlos, y 10.000 lingotes de plata pesaré, para traer al tesoro real. Nos encontramos en la escena en que Amán, una vez decidido exterminar todo el pueblo de Israel, y ya elegida la fecha con la que debía realizarse, se enfrenta ante una situación en la que, según sus cálculos, le será bastante difícil lograr obtener la aprobación del rey Ahashverosh para borrar a un pueblo entero de su reinado. Sea cual fuere la nación a destruir, afectaría económicamente al imperio, y los Yehudim no eran la excepción. Después de todo, comerciaban y laboraban, pagaban sus impuestos y favorecían los fondos del reinado. Si terminaba con ellos, sin lugar a dudas, el imperio de Ahashverosh se vería gravemente perjudicado. Es por eso que Amán pensó que el modo efectivo para conseguir la aprobación de Ahashverosh para la aniquilación del pueblo de Israel, era aferrándose a un plan compuesto de 2 recursos. Primero, convencer al rey que no era relevante la presencia de los Yehudim para la economía del imperio. Y segundo, ofrecer una gran suma de dinero como indemnización por su exterminio. Ahora Amán estaba a la espera de la respuesta del rey Ahashverosh, temiendo recibir una reprimenda o sanción por su insolencia. Sin embargo, como comentamos anteriormente, el mayor temor que tenía el rey Ahashverosh era que el siguiente rey, después de él, fuera Yehudí. Ahashverosh odiaba y deseaba aniquilar al pueblo de Israel tanto o más que Amán. Sin embargo, no se atrevía a hacerlo, pues conocía bien el riesgo. Después de todo, no hacía mucho tiempo presenció la muerte de su esposa Vashti en Shabbat, el mismo día en que Vashti obligaba a las Yehudiot a trabajar, lo cual le confirmó una vez más que Hashem gobierna el mundo ojo por ojo. Así que Ahashverosh se guardaba su odio hacia los Yehudim y prefería vivir con ese sentimiento.
No es de extrañarse que Ahasverosh haya aceptado gustosamente la propuesta de Amán, sin siquiera mostrar el más mínimo interés por la recompensa económica ni los detalles del plan para conseguirlo. De hecho, ni siquiera respondió un sí a la cuestión de Amán. Simplemente se retiró el anillo real, con el que se autorizaba cualquier decisión real, y lo entregó a Amán diciendo: «El dinero y el pueblo son tuyos». ¿Por qué Ahasverosh no aceptó la gran suma de dinero que ofreció Amán? Después de todo, nuestros sabios afirman que era una cantidad inmensa de dinero. Ahasverosh sabía que, si no quería verse afectado por el exterminio del pueblo de Israel, no debía estar involucrado en absoluto, y eso implicaba no contratar al asesino. Es por eso que optó por renunciar a esa gran suma de dinero con tal de no verse involucrado en el plan de Amán y permitir que lo llevara a cabo él solo. En otra expresión encontramos la siguiente frase: Vayomer hamelech le Haman ha-kesef natun lach be-ha'am la-asot bo katov be-eneja. Y dijo el rey a Amán: el dinero te lo dejo, y el pueblo haz con él lo que te plazca. Nuestros sabios comentan que Ahasverosh se interesó por saber de dónde había obtenido Amán la valentía de enfrentar a los Yehudim, pues todos sabían el amargo final que le esperaba a quien intentaba afectarlos, como la historia lo había comprobado una y otra vez. Amán afirmó al rey que no debía temer, pues el pueblo de Israel es invencible solo cuando está unido. Esto lo comentó Amán desde un principio, como le insinuó el pasuk al definir al pueblo que pretendía exterminar. Hay un pueblo disgregado y disperso entre los pueblos. Este conocimiento también lo tenían Mordejai y Esther. Es por eso que antes de comenzar cualquier intento de salvación, Esther pidió a Mordejai que reuniera a todos los Yehudim, indicando de este modo que el rescate del pueblo de Israel de manos de Amán solo podría conseguirse si el pueblo estaba reunido. No obstante, el rey no quedó muy satisfecho con la respuesta de Amán, pues si bien era posible enfrentar al pueblo de Israel mientras estuviera separado, era de esperarse que en un momento dado ellos también lo comprendieran y decidieran unirse, salvando así su destino. Por ello, Ahasverosh resolvió llevar la siguiente estrategia. Concedería a Amán el destino del pueblo de Israel sin involucrarse en sus planes, ni siquiera tomando la gran suma de dinero que le ofrecía. Y en el momento que Ahasverosh percibiera la más pequeña posibilidad de que el plan de Amán pudiera fracasar, lo abandonaría y defendería a los Yehudim como un fiel aliado, antes de convertirse en cómplice de Amán y pagar con él las consecuencias. Es por eso que, como veremos más adelante, Ahasverosh reaccionó de modo muy inusual en cuanto percibió que Amán comenzaba a fracasar, accediendo a todo lo que le pidió Esther para salvar a su pueblo. En resumen, el rey Ahasverosh temía que se repitiera la historia, y él fuera recordado al lado de los perdedores, como sucedió con el faraón de Egipto, después de haber esclavizado a los Yehudim y sufrir las consecuencias, o como con el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, después de destruir el Beit Hamikdash y someterse a un castigo justo. ¿Sería ahora su turno? Por ello decidió jugar en ambos lados, pasándose del lado del grupo ganador en cuanto divisara cuál de los contrincantes comenzara a caer. Es importante aclarar que no es fácil juzgar la situación del pueblo de Israel en aquel entonces. Difícilmente podríamos calificarlos como malvados, pues la situación que vivían no era sencilla. Llevaban menos de 70 años de haber sido exiliados, algunos de ellos todavía recordaban la destrucción del Beit Hamikdash, todos habían perdido muchos familiares y amigos, fueron dispersados por todos lados, no tenían poder alguno en las naciones donde vivían. Era de esperarse que cada uno luchara por su sustento y velara por su propio bienestar, y es por eso que faltaba la unión que tanto caracteriza a los Yehudim de cada época.
Durante los 40 años en el desierto, el pueblo estudiaba Torá y Hashem los mantenía milagrosamente. En el momento en que entraron a la tierra y debían conquistar la tierra, asentarse, comenzar desde el principio, fue cuando comenzaron cierta caída. Aunque podríamos suponer que cada yehudí, después de estudiar Torá durante tanto tiempo, continuaría sus estudios dentro de la tierra de Israel, lo que sucedió cuando, luego de 40 años en el desierto, ingresan en la tierra prometida, es que cada uno se dedicó a sus actividades agrícolas y comerciales, dejando el estudio de la Torá a un lado, pues antepusieron su establecimiento y su sustento antes que otra cosa. La Megilá de Esther claramente refleja este concepto, que los Yehudim de la época no eran malvados, sino que se habían entregado a su estabilidad, olvidándose de los demás, pues al momento de enterarse del decreto de Amán de exterminar a todos los Yehudim, ninguno de ellos se atrevió a culpar a Mordejai por no postrarse ante Amán, cuando la ley lo exigía, pese a ser el motivo más lógico y viable que originó semejante decreto. En cambio, todos asumieron la responsabilidad y comprendieron que el problema estaba en que cada uno había hecho su vida en forma independiente, apartándose de sus hermanos, quedando vulnerables ante la amenaza de cualquier enemigo. Por eso, tan pronto Mordejai los reprendió y los invocó a unirse, todos escucharon y obedecieron inmediatamente. Y terminamos con esta frase del capítulo 3, que dice: Vaikareu sofere hamelech bachodesh harishon bish losha azar yombo beamelech behaman yashebu lishtot behair shushan naboja. Y fueron llamados los escribas reales en el primer mes, en el 13º día, y el rey y Hamán se sentaron a beber, y la ciudad de Shushan estaba perpleja. En el mes de Nisán, Amán hizo el sorteo para definir la fecha en la que llevaría a cabo su plan, y resultó el día 13, 2 días antes de Pesaj. Por todo el imperio del rey Ahasverosh se difundió el decreto informando que en exactamente 11 meses debían ser exterminados todos los Yehudim, hombres y mujeres, de todas las edades sin distinción. El rey Ahasverosh y Amán se sentaron a festejar mientras la ciudad de Shushan, que fue la primera en recibir el comunicado, estaba perturbada. Y sucedía que, obviamente, los problemas no iban a empezar en 11 meses. Empezaban desde ahora. ¿Por qué? Porque pasaba lo que pasaba. Había gente que dejaba de pagar las deudas que tenía con los Yehudim porque en 11 meses ya nadie vendría a cobrarles, o que podían decidir tomar las pertenencias de cualquier Yehudí porque no iba a tener quien lo defendiera y en 11 meses igual iban a arrasar con ellos. Cosas así, o que si un Yehudí tenía en mente vender su casa o un terreno, nadie estaba interesado en adquirirlo porque podían adquirirlo casi de forma gratuita cuando esos Yehudim ya no estuvieran en 11 meses. Entonces los problemas para los Yehudim empezaron en ese momento, no 11 meses después. Sigamos ahora con el capítulo 4. Dice: Mordejai yada et kol asher na asa leabedam. Y Mordejai supo todo lo que se había hecho para exterminarlos. Mordejai se enteró de todo lo que estaba por suceder, así que le rogó a Eliahu Anabí que le averiguara un solo dato: si dicho decreto estaba sellado en el cielo con barro o con sangre. Nuestros sabios explican que los decretos divinos sellados con barro pueden ser anulados, ya sea con teshuvá, buenas acciones o rezos, mientras que los que están sellados con sangre son imposibles de modificar. Eliahu Anabí cumple su misión e informa a Mordejai que este decreto está sellado con barro. Esto motiva a Mordejai
y comienza su plan para abolir el decreto. El Gaón de Vilna comenta que el pasuk dice Vayehudim leabedam, para los Yehudim, para exterminarlos, revela que dicho decreto estaba sellado con barro, pues la palabra leabedam, para exterminarlos, cuando se divide en dos, también significa lo bedam, no con sangre, es decir, que el decreto de exterminio de los Yehudim no estaba sellado con sangre, sino con barro. En resumen, cuando Dios decide que algo debe suceder, simplemente sucede, pues de cualquier manera no hay nada que pueda anular o modificar sus planes. Pero sin embargo, cuando es posible cambiar o revocar la sentencia, lo anuncia con lo suficiente anticipación para poder hacer algo al respecto, siendo esta definitivamente su voluntad y esperanza. Podemos darnos cuenta si un decreto está sellado con barro, si muchas personas son anoticiadas sobre ese inminente desastre que va a ocurrir. En cambio, cuando está sellado con sangre, ocurre y no llegamos a percibir o a estar atentos a la situación, no somos avisados, sería el tema. Como este decreto sobre los Yehudim se estaba perpetrando 11 meses antes y se estaba difundiendo en todo el reino, podemos concluir que estaba sellado con barro y no con sangre. Y al enterarse todos, todavía había cosas para hacer. Todavía podía ser modificado. Lo mismo sucede con los sueños que revelan una catástrofe. En realidad no son sueños malos, sino buenos, ya que Hashem está advirtiendo con el propósito de que hagamos algo al respecto y revocar el decreto. De lo contrario, es decir, si no hubiera nada que hacer, no sería revelado por medio de sueños o ningún otro medio, simplemente sucedería. En otra parte de este capítulo 4, en el que estamos, dice: Ebel Gadol la Yehudim betzom ubhi umisped sak baefer yutza larabim. Gran luto para los Yehudim, ayuno, llanto y duelo. Arpillera y ceniza se extendió entre las multitudes. Lamentablemente, el proceder humano siempre es el mismo. Mientras todo camina sobre ruedas, no recuerda a Hashem. Sencillamente sigue con su vida, disfrutándola en plena tranquilidad. Pero cuando las cosas se complican, comienza un plan de salvación. Hay luto, hay ayuno, hay llanto, hay duelo, hay arpillera, hay ceniza. Lo que sea, con tal de conseguir la piedad divina y salir adelante. Ahora sí, llega el momento de recordar a Hashem. Cuando el pueblo de Israel es exiliado por Hashem de su tierra, al no encontrar un lugar apto para vivir dignamente, busca y regresa a Hashem. Por otro lado, si encuentra el modo de establecerse en un entorno de paz y tranquilidad, se aleja de sus raíces, olvida a Hashem y eventualmente se asimila. Es normal. Perdemos la conexión cuando estamos muy cómodos materialmente hablando. Y reconectamos o intentamos reconectar cuando la situación que se presenta en nuestras vidas no es la más agradable ni la más cómoda. En otra parte leemos: Bata Boná Naarot Esther, Batikra Esther la Hataj. Vinieron las doncellas de Esther y llamó Esther a Hataj. Las doncellas de Esther le informaron que Mordejai estaba de duelo, vistiendo ropa de manta y se encontraba en el portón real. Esther se estremeció al escuchar esta noticia, le envió ropa limpia para que entrara al palacio y le explicara por qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Mordejai no aceptó y le informó que permanecería afuera. Entonces Esther envió a Hataj, uno de los sirvientes regales, dispuesto a su servicio para investigar qué sucedía.
nuestros sabios revelan que Hathach era el profeta Daniel. Recapitulemos en breve quién era este importante personaje. Cuando el rey Nebuchadnezzar conquistó la tierra de Israel, destruyendo el Beit HaMikdash y exiliando a todos los Yehudim, buscó a los niños superdotados, jóvenes extremadamente inteligentes y hábiles para conservarlos y decidir en qué emplearlos. Entre ellos consiguió a 4 muy especiales: Daniel, Hananiah, Mishael y Azaría, siendo Daniel el más agraciado de los 4. Nombró a Daniel como consejero real distinguido. La ayuda de Daniel en el imperio de Nebuchadnezzar fue tan relevante que al poco tiempo el imperio babilonio cayó y el imperio persa tomó el poder, y Daniel fue el único que continuó en el reinado. Cada rey que tomaba el imperio en sus manos ubicaba a Daniel en algún alto mando para impulsar el reinado. Nebuchadnezzar, Merodach, Belshazzar, Koresh, Ahasverosh, todos ellos habían aprovechado las aptitudes de Daniel para prosperar. Nuestros sabios explican que Daniel fue llamado también con el nombre de Hathach, que proviene del término lachtoj, cortar, ya que Daniel se encargaba de tomar la decisión final en los casos que se presentaban. Es decir, cuando la incertidumbre y la cantidad de opiniones abundaban para tomar una decisión final en el reinado, era Daniel quien cortaba y determinaba la sentencia a llevar a cabo. Ahora, el profeta Daniel, ya en su vejez, laboraba como sirviente del rey Ahasverosh y, dada su condición de eunuco, hombre castrado destinado por lo general a la custodia del harem real con el fin de evitar cualquier posibilidad de mantener relaciones con las mujeres de dicho harem, y por la gran confianza que el rey Ahasverosh depositó en él, fue reubicado para atender a la reina Esther. En otra parte de la historia leemos: Ul Hagid la, Ul Tzavot alehalavo el Hamelech, Lehit Hanen lo, Ul Bakesh mile fanav al Amá. Decirle y ordenarle presentarse ante el rey para suplicarle y rogarle por su pueblo. Mordejai le indica a Hathach que le exige a Esther salvar a su pueblo del decreto de Amán, presentándose ante el rey Ahasverosh, rogando misericordia y revelándole que es Yehudía y que el pueblo de Amán pretende exterminar a su pueblo. Esther no está de acuerdo con el plan de Mordejai. Le explica que la ley real impone que quien se presente ante el rey sin haber sido llamado deberá ser ejecutado. En otras palabras, era un suicidio sin ningún beneficio. Vayaged le Esther, Vayagidu le Mordejai. Y le dijo a Esther y le dijeron a Mordejai. Daniel sabía bien quién era Esther, pues Esther se lo había confiado. Amán se percató de esto que estaba sucediendo. Se aproximó al anciano Hathach y lo asesinó de una patada. Y ahí termina la historia de Hathach. Al principio está escrito que, y le dijo Esther, refiriéndose a Hathach. Sin embargo, más adelante está escrito, y le dijeron a Mordejai, refiriéndose a otra persona, ya que para este momento Hathach ya estaba muerto. Continúa la historia y dice: Vayomer Mordejai ki im ha-haresh taharishi baet hatzot rebach behatzala yamot la Yehudim mimakom aher. Y dijo Mordejai: si callas ahora, el rescate y la salvación surgirá para los Yehudim de otro lugar. Mordejai le asegura a Esther que los Yehudim se van a salvar del decreto de Amán y le pide ser la mediadora para conseguirlo. No obstante, le aclara que, si prefiere no hacerlo, de todos modos la salvación llegará de alguna u otra manera. Es por eso que Mordejai revela a Esther que Hashem está por elegir al afortunado o afortunada que por su intermedio se salvará la existencia de todo el pueblo de Israel. Y esa persona podría ser ella, pues Hashem envía los méritos por medio de la gente meritoria. Y esta era su gran oportunidad. De no ser así, será marcada para siempre como la mujer que se negó a ayudar a su pueblo cuando la requerían. Sin embargo,
De cualquier otra manera serían salvados por medio de otra persona meritoria que sí quisiera ayudar. Umi yodea im leet katzot igat la malhut. Y quién sabe si para ese momento llega hasta el reinado. Mordejai le comenta a Esther que todo aconteció con un solo propósito, salvar a su pueblo en este preciso instante. Lo anterior lo sabía Mordejai porque Hashem anticipa el remedio al golpe, es decir, que antes de llevar a cabo una sentencia sellada en barro, anticipa el modo en que será revocada. En este caso, con la coronación de Esther, previa a los planes de Amán, esto quedaba claro. Por ejemplo, el que está expuesto a ser asaltado, si hace teshuvá, quizá pase un taxi y lo va a tomar a tiempo, antes de verse afectado. Lo que desconoce la víctima es que ese taxi ya estaba en la misma calle donde se encontraba incluso antes de que se presentara él y el asaltante. Estaba listo para salvarlo si lo ameritaba. Es por esto que Mordejai expresó a Esther lo lamentable que sería que todo ese remedio anticipado por Hashem para salvar a su pueblo haya sido en vano. Leemos, Lech kenos et kol ha-Yehudim, betzumu alai. Ve y reúne a todos los Yehudim y ayunen por mí, dijo Esther. Esther finalmente acepta las indicaciones de Mordejai y decide presentarse ante el rey Ahasverosh sin haber sido solicitada, poniendo de este modo su vida en riesgo en un intento de salvar a su pueblo. Sin embargo, pide una sola condición: reunir a todos los Yehudim para que ayunen 3 días en conjunto. Necesitaba esa unidad, necesitaba de esa teshuvá, necesitaba de todas las intenciones y energías de cada Yehudí para lograrlo. Cuando le avisaron a Mordejai del terrible plan de exterminio de Amán, él primero decidió vestirse con manta, ayunar y rezar a Dios, y solamente después proceder al esfuerzo terrenal. De igual forma, la reina Esther, cuando escuchó la noticia de parte de Mordejai, primero pidió ayunos y rezos y después acudió al esfuerzo terrenal. Dice, Betzumu alai beal tohelu, beal tishtu sheloshet yamim. Y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días. Cabe preguntarse que si Esther claramente exigió que debían ayunar, ¿con qué fin reiteró que no comieran ni bebieran? Y la respuesta está en la fecha. ¿Por qué? Como mencionamos anteriormente, este día era la víspera de Pesaj y la intención de Esther era que ayunaran en la sagrada noche del Seder, dada la emergencia y el peligro de vida que corrían. Mordejai analizó la petición con los grandes eruditos de la generación y fue aceptada en base al pasuk que afirma: cuando es momento de intervenir en favor de Hashem, se permite incluso transgredir lo que indica la Torá. Esther comprendió que si no exigía que todos ayunaran en Pesaj, nadie comprendería la importancia de los rezos y de cambiar las conductas que ellos habían tenido para ser meritorios de una salvación completa. Y luego hay todo una explicación en la parte que dice: Abo el hamelech asher lo hadat beha ayer abati. Me presentaré ante el rey contra la ley, y como ya empecé a perder, entonces me perderé. Perderé. Y esto tiene toda una explicación. El Talmud comenta que algunos grandes eruditos creaban, por ejemplo, un becerro en viernes para consumirlo en honor a Shabbat. Es conocido el famoso golem creado por el Maharal de Praga, con el que auxilió a muchos de sus hermanos judíos. Esta rama de la Kabbalah es conocida como la Kabbalah Maasit, donde por medio de pronunciar ciertas palabras, acompañado de profundas kavanot, se pueden llegar a modificar ciertos elementos de la naturaleza, y de ahí proviene la palabra de los magos, abracadabra, que son 2 palabras en hebreo, ebracadabra, crearé en base a lo que diré. Creo con mi palabra. La reina Esther había alcanzado dicho nivel y creaba un cuerpo inhumano con su misma imagen para que se presentara ante Ahasverosh.
en cada ocasión que le exigía mantener relaciones con ella. De este modo, Esther jamás se impurificó ni fue la esposa del rey Ahasverosh, sino solo vivía en su palacio sin haber mantenido ningún enlace marital con él. Esto surge del Zohar Parashat Kitetse 276a. Sin embargo, llegó un momento en la historia de la Megilá que, sin otra alternativa, y con el propósito de salvar a todo el pueblo de Israel, debía presentarse ante el rey Ahasverosh personalmente para rogar por su pueblo, lo que podía terminar en mantener relaciones con el rey gentil y se impurificaría. Por eso dice, y como me perdí, me perderé. Hasta ese momento no había mantenido relaciones con el rey y ahora lo haría voluntariamente, de modo que se perderá de su esposo, que según algunas opiniones era Mordejai. Esto es evidente que era un intento por salvar a todo el pueblo de Israel, y no quedaba otra opción. Hasta aquí terminamos el capítulo 4. Vamos a seguir en el próximo video. Un abrazo grande. Levavot Mekayevim. Nos vemos camino a Purim.